Ahora vamos a ver en detalle cómo es el proceso de reproducción sexual en angiospermas, que ya hemos visto en el vídeo anterior que la vida gametofítica está muy reducida a el desarrollo de unos gametofitos masculinos y femeninos que son microscópicos, en contraposición con los esporófitos que pueden adquirir gran tamaño. Los procesos son los siguientes. Primero tenemos la floración, es decir, la formación de las flores con sus partes, que son esas. A continuación se produce la polinización, es decir, el tránsito del polen a través del viento, animales o incluso del agua de unas plantas a otras. Luego tenemos el proceso de fecundación en la cual los gametos que se han generado tanto a partir del grano de polen como de la propia megaspora que contiene el óvulo, se produce la unión de los correspondientes gametos. A continuación, una vez que se produce esta fecundación, se forma el fruto por transformación de estructuras que existían en la flor. Luego, estas semillas son dispersadas a través de varios agentes para que las nuevas plantas puedan estar lo más distribuidas posibles. Y por último, cuando se producen las condiciones adecuadas, esas semillas germinan, es decir, reanudan su desarrollo para generar las nuevas plantas. Bien, el primer proceso sería la floración. La flor es una rama muy modificada. ¿Vale? Aquí tendríamos una rama con sus hojas. Estas hojas se transforman para dar las diferentes estructuras o verticilos de la flor. Todo articulado sobre un pedúnculo floral que sería como el eje de esta rama. Vemos que, por ejemplo, los sépalos que forman el cáliz son unas hojas que mantienen el color verde. Luego tenemos los pétalos que conforman la corola, en la cual son hojas ya más modificadas que pueden tener color verde pero pueden adquirir otros colores, incluso aromas para atraer a los polinizadores. Luego tenemos el androceo, la parte masculina, que está formada por los estambres, sería el resultado de transformación profunda de una hoja, en la cual dentro delantera tendríamos las tecas que producen los granos de polen, que sería lo correspondiente a la meiospora masculina. Y por último tenemos el pistilo o carpelo, que forma parte de la parte femenina o gineceo, con sus partes características: el estigma pegajoso en un borde, el estilo, que sería esta especie de cuello de botella que tiene, y el ovario, en donde se encuentran unas estructuras que se denominan óvulos, dentro de la cual estarían los sacos embrionarios, que sería lo correspondiente a la meiospora femenina. Estas esporas, tanto la microspora o meiospora masculina como la megaspora o meiospora femenina, van a generar los correspondientes gametófitos cuando se produce la germinación. Concretamente, un grano de polen sería la microspora con estos dos núcleos, germinativo y vegetativo, que cuando se produce la polinización, una vez que se produce la polinización, emiten un tubo polínico, que es esta expansión, y el núcleo germinativo genera estos dos núcleos espermáticos que hacen de gametos. El núcleo vegetativo, que es el que se encarga de hacer extender este tubo polínico, degeneraría. Por lo tanto, el gametófito masculino estaría limitado únicamente a un tubo polínico con sus dos núcleos espermáticos. El gametofito femenino es un poco más complejo si cabe, porque en vez de tener dos núcleos tiene 8, y está incluido en lo que es el óvulo. El óvulo es una estructura que contiene el gametofito femenino, es decir, tenemos aquí la placenta, el funículo, ¿de acuerdo?, la nucela y el micropilo. La nucela sería esto, serían una serie de estructuras que contiene, y dentro estaría la megaspora o macrospora, que sería la meiospora femenina, el saco embrionario.
Esta célula haploide al germinar origina 8 núcleos, que serían los 3 núcleos, las 3 antípodas, los 2 núcleos secundarios que estarían en medio, la oosfera, que sería el gametofito femenino, y los 2 células sinérgidas que las acompañan. Este conjunto de 8 núcleos, 8 células, sería el gametofito femenino, como vemos también muy pequeño y microscópico. Antes de producirse la germinación de estas esporas para formar los gametocitos correspondientes, se produce el proceso de la polinización, que es un viaje, un trayecto entre las anteras de los estambres de la flor de una planta a los estigmas de los carpelos de flores de otra planta, que pueden estar situados a muchísima distancia. La fecundación cruzada es la más frecuente y la más deseable porque genera más variabilidad, es decir, es la que se realiza entre individuos distintos. La directa sería entre el propio individuo, es menos frecuente. Por el método de arrastre de los granos de polen, porque tienen que ser transportados de forma pasiva, se diferencian estas 3 polinizaciones: la anemófila realizada por el viento, la zoófila mediante animales, especialmente insectos, y la hidrófila a través del agua. La anemófila va a generar flores poco vistosas, aunque con estambres y estigmas largos y con gran producción de polen. Estos estambres alargados permiten que el viento los sacuda y se lleve los granos de polen, y los estigmas largos permiten la captación a través de sus estructuras pegajosas. La zoófila, como tienen que atraer a animales, tendrán por tanto unas flores vistosas, de colores vistosos y también muy aromáticos. Además producen el néctar, que se encuentra en unos nectarios muy en el fondo, para que los insectos accedan hasta el fondo de la flor y por tanto puedan sus patas o sus alas o su cuerpo impregnarse de los granos de polen. Una vez que se ha producido la polinización y la germinación de los correspondientes gametofitos, aquí estaría el gametofito masculino formándose, aquí completamente formado, llevando los núcleos espermáticos hacia el ovario del pistilo, y aquí tendríamos en un óvulo en concreto, ya tendríamos el saco embrionario completamente germinado con el gametofito femenino con sus 8 núcleos característicos. Una vez que se ha producido toda esta formación de estos gametofitos microscópicos, se produce entonces la fecundación, que las angiospermas es doble. Eso significa que los 2 núcleos espermáticos se fusionan con células del gametofito femenino. Concretamente, uno de ellos se unirá a la oosfera para dar un cigoto diploide, y el segundo núcleo espermático se unirá a los 2 núcleos secundarios que se encuentran aquí en medio para formar un tejido diploide. El cigoto diploide originará un embrión, que es una pequeña planta, la futura planta, y esta segunda fecundación originará un tejido triploide que será el albumen de la semilla. Cuando en un momento del desarrollo embrionario se produce la interrupción de este desarrollo, por tanto el embrión queda en un estado latente y por tanto en la semilla estaría este embrión latente, parado, con los tejidos de albumen que contendrían muchos tejidos de reserva. En ese momento es cuando se produce la transformación de lo que queda de la flor en fruto. Concretamente, en la flor se desprenden los sépalos, los pétalos y los estambres, y el ovario concretamente del pistilo es el que se engruesa para formar el fruto. Y concretamente los óvulos, que como hemos visto contienen los gametofitos femeninos, se transforman en una semilla con unas estructuras protectoras, un endospermo triploide de reserva y el embrión en estado latente. En este diagrama podemos comprobar
cómo los frutos envuelven a las semillas. Esta envoltura recibe el nombre genérico de pericarpo, que a su vez contiene tres capas, una externa, el exocarpo, la mediana, mesocarpo, y una más interna, el endocarpo. La forma de cada una de estas capas varía. Así, por ejemplo, en estos frutos carnosos que tenemos aquí, en los frutos con hueso, podemos ver que el endocarpo forma una envoltura dura de la semilla, lo que es el hueso del fruto. El mesocarpo correspondería a la parte carnosa y el exocarpo a la piel. Cosa que, por ejemplo, en los cítricos podemos ver cómo el exocarpo correspondería a la piel, el mesocarpo serían la parte que va dividiendo los diferentes gajos y el endocarpo sería el componente de los mismos, dentro del cual están las propias semillas. Las semillas, además, pues contienen, como bien hemos dicho antes, pues el embrión en estado latente, con la raíz, la radícula, que sería el inicio de la raíz, la plúmula, el inicio del tallo, y los cotiledones, que serían las hojas embrionarias que contienen muchas sustancias de reserva, básicamente almidón. El albumen o endospermos, el tejido triploide de reserva, que también es para el propio embrión, para el desarrollo del embrión, y una serie de capas de tegumento, la testa externa y el tegmen interno. Frutos hay bastantes tipos, siguiendo el esquema general que hemos visto, pero con bastantes modificaciones. De tal modo que tenemos muchos frutos que se denominan simples, es decir, que proceden únicamente del ovario y pueden ser secos y carnosos. El seco tendría un pericarpo endurecido y el carnoso tiene un pericarpo más desarrollada con sustancias de reserva que sirven como sustancias nutritivas para los animales que contribuyen a dispersar las semillas. Y aquí pues tenemos dentro de los secos dehiscentes e indehiscentes en función de que durante el proceso de maduración se produzca la rotura o no del fruto para liberar las semillas. Luego también los hay más complejos, en este caso sería la transformación del ovario y otras partes de la flor, incluyen otras partes de la flor. Los múltiples pues serían varios carpelos libres que se agrupan, ¿de acuerdo? Y por último, las inflorescencias serían frutos procedentes a su vez de inflorescencias. Por tanto, como podemos ver, hay bastantes características. Aquí tendríamos un dibujo de algunos de ellos. Como bien hemos dicho, las semillas contienen el embrión que van a generar las futuras plantas y tienen que estar, por lo tanto, diseminadas para evitar la competencia entre las nuevas plantas y las progenitoras. Competencia por el espacio, la luz y los nutrientes del suelo. Por lo tanto, hace falta esa dispersión. De hecho, esa es la naturaleza propia de las semillas, una fase latente y resistente para que durante este proceso de diseminación, de dispersión de las semillas, pues pueda estar en estado latente mientras se produce ese proceso. La dispersión se realiza mediante varias maneras. La primera, por ejemplo, la denominada bolócora, que es mecánica, se realizaría sobre los frutos secos dehiscentes, es decir, aquellos frutos que cuando maduran liberan las semillas, que además pueden ser lanzadas a modo de catapulta, de tal modo que puedan, desplazarse unos cuantos metros. Un sistema más efectivo que los lleva más lejos sería mediante el viento, es decir, la dispersión anemócora, que es la habitual en gimnospermas, pero que algunas plantas angiospermas sí que las tienen, mediante estructuras con alas o con pelos. Por ejemplo, las semillas del diente de león o de los chopos. También existiría casos de semillas flotantes, frutos flotantes más bien, que son capaces de ser transportados por las corrientes del agua.
Y por último, una bastante más muy desarrollada, con adaptaciones específicas, sería la dispersión mediante animales, la zoócora. De varias maneras. Por ejemplo, hay frutos que tienen unas estructuras ganchudas o espinosas que hacen que se queden enganchados al pelo o a otras estructuras de los animales. Por lo tanto, durante el desplazamiento del animal van yendo a otro sitio, y cuando ya el animal se desprende de ellos, los deposita en un lugar bastante más alejados. También existen semillas carnosas, frutos carnosos, que lo que hacen es generar unos tejidos ricos en agua y en nutrientes, básicamente azúcares, que sirven un poco de incentivo o de premio a animales que se los tragan generalmente, se los comen, y en el momento en que las semillas, que son resistentes a los jugos digestivos, son depositadas en las heces, lo hacen en lugares bastante más alejados. También puede haber animales que los recolecten, precisamente por la misma razón, como son fuente de alimento, y que al ser enterrados para almacenarlos, algunos se queden olvidados y por tanto ya queden, digamos, dispersados y puedan germinar. Este proceso, la germinación, es el que finalizaría, una vez finalizada el proceso de dispersión, una vez que llegue a un lugar adecuado, y además con un suelo, claro, y que además se den una serie de condiciones que generalmente suele ser pues una temperatura adecuada, cierta humedad, se produce un conjunto de procesos que hacen que el embrión reanude su desarrollo y se convierta en una pequeña planta, en una plántula. Ese es el proceso de la germinación. En el proceso de la germinación, lo que hace la semilla es captar agua e hincharse. Esto hace que las cubiertas se vayan rompiendo y fragmentando, y empieza a aparecer un hipocótilo, es decir, una especie de raíz, la radícula, que ya se inserta en el suelo y empieza a captar los nutrientes. No obstante, la plántula todavía es incapaz de fotosintetizar, utiliza los materiales de reserva, básicamente almidón, que están en los cotiledones y también en el endospermo, que son convenientemente degradados gracias a la acción de las giberelinas. Una vez que va creciendo esta plántula y va desarrollando nuevas estructuras, aparecen las primeras hojas, y en el momento que estas primeras hojas se despliegan, ya se inicia la fotosíntesis y la pequeña planta empieza a producir su propia materia orgánica, razón por la cual todos los tegumentos y los cotiledones ya se desprenden y se inicia ya el crecimiento de la planta, que no abandonará en toda su vida.